Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Tal y como me comprometí el día de ayer, hoy vamos a hablar, usted y yo, de esta 25ª reunión de cónsules y embajadores que se celebra actualmente en la Ciudad de México, en las instalaciones en Avenida Juárez, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Originalmente, en las reuniones anteriores, se trabajaba durante 2 días y seguramente cónsules y embajadores pues hacían grilla 4 días, una semana, semana y media, para enterarse de cómo estaban o a dónde soplaban los aires de la política nacional. Esta vez, en vez de 2 días, son 5 días de trabajo y las otras un poco menos riguroso el acceso a lo que ahí se comenta y con una conferencia de prensa al final donde los altos funcionarios, secretarios, la mayor parte de ellos, integrantes del gabinete, ante los medios dan su versión de lo que plantearon ante los integrantes o ante los asistentes a esta reunión que, como dije, es la 25ª. Estas reuniones no son nuevas, evidentemente, si es la número 25, pero valdría la pena señalar primero, antes de cualquier otra cosa, si la 25ª reunión aportará algo diferente a lo que han aportado, si es que hubieran aportado algo, las 24 anteriores. Si usted me preguntare qué han aportado las 24 anteriores, no batallaría para contestarle, nada. Y si usted me hiciere otra pregunta y quisiere saber ¿qué va a aportar la 25ª desde mi personal punto de vista? Le diría exactamente lo mismo, nada. Vamos a ver por qué. No crea usted que es una ocurrencia esto que le estoy respondiendo a usted. En este país se malentiende lo que deben ser las relaciones exteriores o la relación del Estado mexicano con otros estados y otros gobiernos. Hay gobiernos que privilegian la inclusión de políticos al servicio exterior mexicano o más precisamente a puestos de embajadores y de cónsules generales en algunas ciudades importantes de países como Estados Unidos, Canadá, y en otros casos el presidente que llega privilegia a los integrantes del servicio exterior mexicano o, dicho de otra manera, diplomáticos de carrera. De tal manera que este encontronazo o esta, vamos a decir, aparente contradicción entre los políticos o entre los diplomáticos de nuevo cuño, porque llegan a realizar esa labor, y los profesionales, ha dado lugar a encontronazos interesantes en años anteriores. Esta vez, las cosas, si bien están soterradas, ocultas, o como diría alguien, submecatum, por debajo de cuerda, los encontronazos son francamente interesantes. La presente administración ha privilegiado, en algunos casos, incluir a amigos o a políticos o a jóvenes inexpertos para enviarlos a embajadas de primera importancia. Tenemos el caso, por ejemplo, de la embajada la Embajada de México en el Reino Unido, donde un joven, no voy a decir imberbe porque tiene barba, pero un joven bisoño en esto de la diplomacia, será el representante del Estado mexicano ante la Corte de St. James, como dirían los cursis. También se premia cuestiones políticas para aquellos derrotados. Tenemos el caso del candidato perdedor a la gubernatura de Baja California, que ha sido convertido por arte de magia en diplomático y lo enviamos a Argentina, un país donde se está dando un proceso político sumamente complejo, donde la lógica diplomática aconsejaría enviar a un diplomático de carrera con experiencia en países que han pasado por procesos similares y en el servicio exterior mexicano hay una buena cantidad de esos profesionales de la diplomacia. Pero bueno, es potestad, es facultad del presidente de la República nombrar a quien él
quiera, vamos a ponerlo de esa manera, y en determinado momento el Senado de la República pudiere no aprobar esos nombramientos o decir por canales no convencionales, decir mejor retiren el nombramiento. Se habla de que el intento de promover o de vender la candidatura de Fidel Herrera Beltrán, exgobernador del estado de Veracruz, para que ocupara la embajada de Grecia, descarriló. No obstante la experiencia que tiene este exgobernador en materia de los clásicos griegos, él es un gran estudioso de los griegos, de tal manera que habría sido un gran embajador, pero ya ve usted cómo son las envidias y las mezquindades. Volvamos a estos enfrentamientos entre profesionales de la diplomacia y los diplomáticos de nuevo cuño, o como se dice en el servicio exterior, los arribistas. Sorprende esta vez las conferencias o las intervenciones de algunos secretarios del gabinete, no solo porque en algunos casos ha sido repetición cansina de temas que han abordado cierto secretario en múltiples foros y que prácticamente ya ha perdido vigencia ese discurso. Sin embargo, tuvo a bien recetarles a los asistentes a la sesión correspondiente como dicen ahora, un choro mareador, dirían los jóvenes, en relación con algunos temas de la economía mexicana. Por otro lado, tuvimos la presencia del secretario de Gobernación, donde planteó una tesis muy interesante que podríamos llamarla el conflicto geográficamente ubicado. Planteó él que los embajadores y los cónsules, en su tarea esta que se les ha asignado de promover al país como destino de inversiones, que tiene ventajas comparativas y competitivas y etcétera. Prácticamente somos el paraíso terrenal a donde pueden llegar inversionistas con su dinero y tomar riesgos en México. Riesgos financieros, por supuesto. Planteó él que habría que explicar a los inversionistas potenciales pues que efectivamente en México hay problemas de inseguridad, de violencia. Ya ve usted cómo son en Guerrero, Michoacán y Oaxaca, pero que nomás es ahí, ¿eh? Pero si ellos voltean a otro estado, ahí no sucede eso, ahí todo es miel sobre hojuelas. De tal manera que yo no sé cómo le va a explicar, por ejemplo, la exsecretaria de Relaciones Exteriores a algún grupo de inversionistas en Alemania. Miren, bueno, sí, efectivamente hay problemas, ya hay asesinatos y no se respeta el Estado de Derecho y la gente anda armada en la calle, con armas, con cuernos de chivo, etcétera, pero nomás es en Aguililla, nomás es en Tierra Caliente. Ya veo yo los problemas para los interlocutores de la embajadora en Alemania, buscar en el mapa dónde queda la Tierra Caliente. Porque el juicio de un inversionista que potencialmente ve a México como destino de sus recursos o con un proyecto específico de inversión, juzga al país en su conjunto. Porque al final de cuentas, él concluye que si hay un problema donde la nula vigencia del Estado de Derecho es evidente, pues la responsabilidad es del Estado que tiene ese país y no de un gobernador que está muy enfermo porque así se ve, etcétera. No, al final de cuentas esto no va a funcionar. Pero hay otro aspecto interesante. Si usted tiene más o menos cierta experiencia o tiene amigos en el Servicio Exterior Mexicano, es decir, profesionales de la diplomacia, platique con ellos de esto que le voy a comentar. Los que integran el SEM, el Servicio Exterior Mexicano, hacen hasta lo imposible por no regresar a México. No es porque odien al país, no es porque sean vendepatrias, no, simplemente por una razón de tipo práctico. Para ellos, estar en el extranjero, sea como cónsules en alguna ciudad de mediana importancia, o cónsules generales, o embajador en algún país, les significa un ingreso interesante, un nivel de vida también muy atractivo y la posibilidad de que sus hijos, si los tuviere, se puedan preparar en escuelas privadas, aprender otros idiomas, rozarse con otros círculos que posteriormente les permitirían tener una carrera exitosa en el mundo. De tal manera, pues, que muchos de ellos a veces
prefieren que sean degradados en lo que se refiere a categoría para no regresar a México, porque hay otro aspecto interesante, el sueldo. En el momento en que ellos regresaren a México y ocuparen alguna posición en la estructura de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sus ingresos se verían, pero de manera significativa, reducidos. Entonces dice, yo prefiero estar lejos de México, ya perdí relaciones, etcétera, entonces prefiero seguir en el extranjero. Y si hoy están en Bolivia, no les importa mañana estar en Polonia como encargados de negocios, etcétera. Al final de cuentas, estamos ante un grupo de profesionales de la diplomacia donde lo que hacen es eso, ser diplomáticos. Y saben que al ser ellos de carrera, mañana o pasado los que hoy llegan a ordenarles que trabajen de una forma diferente a como lo han hecho en los últimos 15 o 20 o 25 años que tengan de carrera, mañana van a estar en otro puesto y ellos van a seguir en el servicio exterior mexicano. Este es el punto fino que vale la pena señalar. Eso explica por qué en las 24 reuniones anteriores, no obstante lo que se haya dicho, que es muy similar a lo que se está planteando ahora, no haya dado resultados concretos. Por otra parte, para terminar este comentario, debo decirle a usted que cuando esta administración plantea que hay que promover a México a través de los embajadores, los cónsules y hablar de las bondades del país, si estuviéramos en los años 80, yo le diría es correcto ese enfoque. Pero hoy, a principios del siglo XXI, son otros los canales por los cuales le llega información a los inversionistas potenciales. Casas consultoras que se dedican a analizar riesgos, a hacer análisis de prospectiva en cuanto al conflicto en un país, en cuanto a la vigencia de la legalidad, etc. De tal manera, pues, que esta reunión, la 25ª, será una más y los cónsules y embajadores regresarán la semana próxima o dentro de 2 semanas, después de haber hecho grilla aquí en el Distrito Federal, a los países donde están ellos comisionados o trabajando en la calidad que sea, embajadores, cónsules, etcétera, y seguirán trabajando exactamente igual. Y mañana o pasado ellos platicarán y acá en privado se burlarán de manera diplomática de los nuevos, de los bisoños diplomáticos que les quieren, como diría el clásico, quieren venderle chiles jalapeños a McCormick. Y eso en la diplomacia mexicana está muy difícil. Pero en fin, le agradezco a usted su atención aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV y lo espero mañana donde vamos a platicar del crédito en México y de la reforma financiera enviada o promulgada por el presidente de la República el día de hoy. Muchas gracias y buenas noches.